la humedad de la piel a través de alguna crema humectante, alguna crema protectora, regeneradora, porque al final quizás no tenemos una baja por el coronavirus y después tenemos una baja por irritación de la piel, de las manos, del empleado, por manipular productos químicos, especialmente tener en cuenta que los productos químicos no se tienen que mezclar, salvo alguna indicación del fabricante, y diluir. En esto hago referencia a no mezclar cloro con detergentes, ¿no es cierto? Y tampoco mezclar cloro con alcohol. Eso genera, la combinación de esos productos generan vapores y generan gases que son irritantes y que pueden afectar al sistema nervioso central. Entonces, los guantes, además de la manipulación de los productos químicos, se tienen que utilizar en la manipulación, bueno, de lo que serían ropa blanca. En este caso, para los gastronómicos no la tienen, pero sé que hay algunos que comparten el rubro entre gastronomía y alojamiento para que lo consideren. El tema de la protección ocular, ¿sí? Recuerden, EPP, elemento de protección personal, son esos elementos que utiliza la persona en su cuerpo como barrera entre el riesgo y la persona, ¿sí? No es lo mismo un cristal, una lona transparente, que las antiparras, los lentes o el protector facial, ¿sí? En el caso del protector facial no reemplaza el barbijo, ¿sí? Simplemente crea una barrera para evitar la proyección de gotículas de manera directa hacia el rostro, hacia los ojos, ¿sí? Pero no así previene de una probable vaporización de gotículas a través del aire. Entonces, la protección que sí o sí tiene que existir es la del barbijo. ¿Por qué tienen que estar las dos personas con el barbijo? Porque los ojos son una de las vías de ingreso del COVID, por lo cual, si nosotros tenemos barbijo, pero la persona que está interactuando con nosotros no, puede generar una proyección e ingresarnos vía ocular. Respecto al uso de elementos de protección personal, es obligatorio, hablando del barbijo, es obligatorio cada vez que interactúan personas a menos de 2 metros o en espacios cerrados, si el espacio es cerrado y hay 3 metros, pero hay de distancia y hay un lugar donde, qué sé yo, hay una persona cantando en vivo, se están riendo, bueno, hay un riesgo también. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que las medidas son complementarias, siempre una de otra. O sea, por el hecho de que estemos a más de 2 metros no significa que no exista el riesgo. Especialmente si se dan este tipo de situaciones, por ejemplo, alguien cantando, riendo, tosiendo, el riesgo aumenta. Entonces, lo que quiero llegar es que el uso de los elementos de protección personal tiene que ser a conciencia en los momentos donde el riesgo existe, y en aquellos momentos donde el riesgo no existe, no se recomienda el uso del elemento. Porque, de hecho, si estamos considerando que no hay riesgo, ya con eso estamos definiendo que el elemento no es necesario. Pero el uso prolongado o en situaciones que la persona que lo tiene que usar percibe de que no es necesario, eso recae en una falta después de compromiso de la persona o un cansancio, es decir, tengo el barbijo todo el tiempo. Si voy solo en el auto, no necesito el barbijo, porque no hay ninguna fuente de riesgo hacia mí. Entonces yo, si le obligo a mi empleado que use el barbijo cuando está solo, limpiando la pileta, lo más probable es que después, los momentos que lo tenga que usar, no lo quiero usar, lo use mal, el elemento vaya perdiendo también la capacidad de protección. Entonces, los elementos se tienen que usar cuando el riesgo existe. No hay que sobredimensionar el uso
ni tampoco subestimar su necesidad. Pero puede pasar de que nosotros le obliguemos al personal de atención al público que use un protector facial o anteojos y esto pueda generarle problemas adicionales, igual que el guante. Si yo le obligo que tenga el guante puesto todo el día, la transpiración de la mano puede generarle hongos, que luego, si esa persona es la misma que va a elaborar alimentos o va a manipular otros objetos, puede generar otros riesgos que no están relacionados al coronavirus. No. Los protectores faciales, veo que Alberto usa anteojos graduados. Para las personas que utilizan anteojos graduados, saben de que cuando se los miden, les miden los centros pupilares, el eje de los centros pupilares, porque no todo el anteojo es igual, sino que hay una parte que hace foco, y eso es personal, es distinto en cada una de las personas. Los lentes de seguridad o los protectores faciales están hechos de alguna manera genérica, por así decirlo, por lo cual la curvatura de los lentes, la curvatura del protector facial generan una distorsión que luego del uso prolongado recae en dolor de cabeza, mareos, náuseas, ¿sí? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? El protector facial es útil combinado con el barbijo, obviamente, pero en situaciones donde hay dos personas interactuando a menos de 2 metros de distancia. De lo contrario, no es necesario. Digo esto porque he visto Bien. muchas empresas que sus empleados les obligan a usar los protectores faciales. Turco, ¿cuándo se da esa situación entonces? Porque estamos planteando una situación que puede darse, digamos, ¿no? Por ejemplo, en una barrera sanitaria se da en la recepción de un restaurante o en la recepción del complejo, por ejemplo, Vallecitos, cuando te atienden y te dicen, bueno, la estadía va a ser así, tú un tantín. Esa persona está todo el tiempo en contacto. En los cardos me imagino que, no sé qué es con reservas, por ejemplo, ya practicaban ellos eso. Entonces ahora se va a hacer más familiar tomar la reserva, porque lo hacían, pero en algún momento hay una interacción cercana. Cuando pasa eso, entonces, ¿qué? ¿Este elemento es válido? Cuando hay ese tipo de interacción, si las dos personas tienen el barbijo puesto, el riesgo de proyección ocular es bajo, es muy bajo. Ahora bien, en la atención al público en un restaurante, la persona que llegó a la mesa al comensal se quita el barbijo normalmente y le hace el pedido al mozo, pero la diferencia de altura y el hecho de que la persona que está en la posición baja es la que genera el riesgo de proyección, significa que también el riesgo es bajo, pero no lo hemos eliminado, por lo cual el mozo o el recepcionista puede utilizar un protector facial, pero no es necesario que lo use durante toda la jornada laboral, sino en aquellos momentos que va a interactuar con otra persona, que no tenga barbijo puesto. ¿Sí? ¿Esto por qué? Porque nosotros vamos a creer que la persona está segura, pero si es, por ejemplo, yo he visto choferes de una empresa acá que reparte agua mineral y soda y van con el protector facial puesto arriba del camión, totalmente innecesario. Esa persona que está conduciendo un vehículo de gran porte, si se marea o si tiene dolor de cabeza o se le empieza a cansar la visión, puede generar un riesgo mucho mayor que el coronavirus. Entonces en esto, por eso digo, no hay que subestimar la necesidad, hay que usarlo cuando es necesario, pero no hay que excedernos en querer proteger de más, porque eso puede generar un efecto contrario sobre el usuario, sobre la persona que tiene que usar el elemento. Sabemos que para utilizar productos químicos usamos guantes que son impermeables. Para manipular la ropa blanca en un hotel usan guantes que son impermeables, de nitrilo normalmente, o de algún PVC. Y eso, como les decía, puede generar
irritaciones mayores en la piel de las que queremos evitar con la manipulación del producto químico. Entonces, solamente cuando se va a operar o a ejecutar una tarea que esté el riesgo presente, es en ese momento donde tenemos que comprometer al personal a que lo use. ¿Sí? Bien ahí, Turco. Entonces, en este caso, por ahí, ese lugar crítico que es una barrera sanitaria, la gente que recibe, o esa persona no debería confiarse en que el otro use el barbijo, entonces, porque debería estar preparada, porque no todos los que lleguen con el auto, o no todos los que lleguen van a usar barbijo, así que esos serían de doble protección, gente de doble protección. Esa persona debería tener la protección, pero considerando periodos de descanso y que en caso de que la persona no esté usando barbijo, bueno, puede en ese momento levantarse la protección facial. Eso no lo expone un riesgo. Estamos hablando en el hipotético caso de que la persona manifieste de que le está mareando o le está doliendo la cabeza o siente náuseas. Lo primero que lo podemos asociar es al uso de elementos de protección personal. ¿Sí? Es para considerar. No estoy generando una regla. Y si no, puede estar detrás de una mampara, digamos. Para que no le pase eso, para no tener que ponerse algo, puede estar detrás de una mampara. Por ejemplo, cuando estás en una casilla que estás detrás de una mampara recibiendo, pues ya tenés algo que te bloquea. Exactamente. Los cajeros de los bancos, bueno, más allá de ser una cuestión de seguridad física en cuanto al robo, ¿ya? Con un espacio mínimo para interactuar con el cliente, se basa en eso, ¿no es cierto? En la cantidad de contacto persona a persona que tienen a diario, lo reducen de alguna manera al riesgo colocando esa barrera entre los interlocutores. Bueno, hablamos de ocular. En los procesos de identificación de evaluación de riesgos, lo primero que se nos va a ocurrir cuando identifiquemos una situación va a ser el uso de elementos de protección. Y está bien, es lo que normalmente ocurre. Es el de menor eficacia, pero es el primero que normalmente se propone. Lo que tenemos que hacer nosotros es pensar, y acá va un poco el ingenio de cada uno, y la comprensión de la situación o de los procesos, para pensar en alternativas que disminuyan el riesgo y que no sea necesario el uso de elementos de protección personal. Porque el uso de elementos de protección personal, de hecho, ya es algo que le incorporamos a nuestro cuerpo y que normalmente genera un grado de rechazo por comodidad, por costumbre, por hábito, por lo cual también se reduce su eficacia por esas variables que hablábamos la semana pasada. Entonces, ahí vamos a tratar de buscar un nivel mayor de protección. Y ahí pasamos a los controles administrativos. En esa pirámide, decíamos que lo básico eran los EPP, seguía como por arriba, digamos, en los niveles de protección o de control de riesgo, los controles administrativos. Los controles administrativos, si nosotros analizamos cada uno de los pilares, ¿se acuerdan? Detección temprana, distanciamiento, higiene y desinfección y uso de PP. Si hablamos de controles administrativos, en cualquiera de esos pilares, por ejemplo, tenemos que la detección temprana, ¿sí? Sería darle instrucciones a cada persona para que pueda identificar signos y síntomas propios del COVID-19, ya estamos haciendo un control administrativo porque es un procedimiento en el cual la persona se hace un autochequeo para identificar
una situación de riesgo potencial. Si hablamos de control administrativo en el distanciamiento, podemos hablar de barreras, de pintura en el piso, un cartel que indique la distancia que tiene que haber entre una persona y la otra, un cartel que indique el aforo, es decir, la capacidad de cantidad de personas que puede tener un lugar o un espacio común, como son el salón de ventas, ¿no es cierto?, el restaurante, o una sala de espera, un puesto de trabajo, ¿sí? Un control administrativo en ese pilar vendría a ser marca en el piso, cartelería, indicaciones. Si seguimos al pilar de limpieza y desinfección, lo que serían controles administrativos podría ser un procedimiento de cómo preparar el producto sanitizante, sea alcohol o sea cloro, con el porcentaje de agua que le corresponde, cómo aplicarlo, cuándo aplicarlo, de quién lo va a aplicar, todos esos procedimientos que establecemos, esto se va a hacer así, de esta manera, quién, cómo y cuándo, eso es un control administrativo, es un procedimiento de trabajo. Los procedimientos de trabajo es tedioso hacerlo en un principio, pero luego de hecho los beneficios que trae son bastante cuantificables en materia económica y en materia de eficacia, porque si nosotros no tenemos un procedimiento operativo escrito, nosotros les vamos a decir a nuestros empleados, nosotros mismos, cuándo queremos hacerlo, pero si no lo tenemos escrito, después es muy difícil de respetarlo. Estamos todo el tiempo improvisando sobre algo que ya deberíamos tener procedimentado, pero comercial, lo que sea. ¿Sí? Toma, ahí truco me interesa. Tratar de eso, Roland. Ahí truco me interesa. Entonces vos tenés que hacer mínimamente un procedimiento, aunque sea chico tu proceso, aunque sea una limpieza de baños, pero cómo arranca, cómo sigue, qué elementos personales se usan, quién va a limpiar, a qué hora va a limpiar, cómo lo deja registrado. Eso sería un procedimiento que vos llamás. Tal cual. Y tú siempre insisto, y no me voy a cansar de decirlo, que todo esto lo tenemos que vender. El comensal, el visitante, tiene que ver que hacemos todo esto. Entonces, en algún lugar que vean el cronograma de limpieza, que vean, qué sé yo, incluso los mismos empleados también, ¿no es cierto? Parte de un control administrativo, por ejemplo, es rejilla amarilla para los baños, rejilla celeste para la cocina, rejillas blancas para las mesas del comedor.